quiero saludar a nuestros invitados en esta parte. Nos acompaña en estudio Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Nos acompaña en Argentina Alejandro Grandinetti, él es diputado nacional, vicepresidente del Frente Renovador. Diputado, buena tarde, gracias por acompañarnos. No, por favor, un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar con nuestro invitado, Jairo, y vamos a preguntarle, en estos 2 años, ¿ganó o perdió Argentina? En muchos aspectos perdió y en otros ganó. Creo que la primera fueron la de demostración que la clase dirigente tenía la voluntad política de tener política de Estados. La Argentina tenía un problema muy grave con respecto a su litigiosidad de deuda externa. Teníamos sentencias de un juez en Estados Unidos que nos imponía una regularización con los fondos buitres, que eran absolutamente injusta, que era contrario a los intereses de la República Argentina, pero era una sentencia y había que cumplirla. Y en ese sentido, apenas asumió el presidente, gran parte de la clase dirigente, con madurez, en el Congreso de la Nación le dio la oportunidad al gobierno para resolver ese tema como tantos otros. Lo que ha ocurrido a partir de ahí, y particularmente luego de las últimas elecciones, y lo estamos discutiendo en este preciso momento, en este recinto, empiezan a plantearse planes de ajuste. Se va a reducir la jubilación. Algunos creen que es a partir de un pedido, de un paper que había llegado del Fondo Monetario Internacional. Va a haber una reforma laboral donde se pierden derechos. Y todos con el mismo argumento de que lleguen las inversiones a la República Argentina. Las inversiones no han llegado porque la Argentina no crece económicamente. Lo único que ha llegado son dólares especulativos de deuda y esto es un verdadero problema. Entonces, como síntesis yo te diría que en algunos aspectos de acuerdo, de diálogo, de madurez política se ha avanzado en lo que es darle respuestas concretas al pueblo. Ahí está el déficit más grande del gobierno de Mauricio Macri y en este caso, con estas leyes que se están discutiendo ahora en el Congreso de la Nación, van a quedar más evidentes ese recorte del poder adquisitivo de los jubilados, por ejemplo, con las tarifas de muchos trabajadores y con la flexibilización laboral con muchos derechos de los mismos trabajadores. Jairo, ¿ganó o perdió Argentina en estos 2 años? Y Dania, yo comparto muchas de las apreciaciones del diputado Grandinetti sobre lo bueno que trae la administración Macri, pero en mi balance es un poco más positivo y lo voy a centrar en 2 elementos. Políticamente hablando, creo que gana mucho Argentina con la llegada del ingeniero Macri al poder en Buenos Aires por un motivo muy sencillo. Poco a poco se está desmontando el populismo que hizo parte de los gobiernos de Cristina y del fallecido presidente Néstor Kirchner. Y ese punto es muy importante, la lucha contra la pobreza, el tema de encontrar un mecanismo que permita un crecimiento sostenido es otro asunto muy importante. Si bien la inflación sigue siendo una carga muy pesada por los argentinos, la clase media y un sector importante de la sociedad cree en la administración, cree en las políticas económicas, es consciente que ese ajuste económico es necesario hacerlo para tener la posibilidad de soñar con un país diferente. En términos políticos y económicos, creo que el balance es muy positivo. Voy con el diputado Grandinetti. Hay la percepción, sobre todo, digamos, en esa Argentina kirchnerista, en esa Argentina que aún tiene los principios de Perón, de que el ingeniero Macri estaría, de alguna manera, afectando a las clases populares para beneficiar a quienes tienen los grandes capitales en Argentina. ¿Qué piensa usted, diputado? A ver, creo que hay mucho también de relato, ¿no? Obviamente que había mucho populismo y nosotros claramente estábamos en contra del gobierno del kirchnerismo, sobre todo en la última etapa donde había mucho de demagogia y de lo que nosotros denominamos aquí o la grieta o el relato, esto es adornar o la posverdad que se discute a nivel periodístico a nivel mundial hoy en día. Pero también lo cierto es que en algunas de las decisiones de política económica y en materia económica han afectado considerablemente a sectores de pequeños y medianos empresarios,
a trabajadores, no se ha generado empleo. Hoy tenemos un nivel de empleo que es inferior al que teníamos anteriormente en el anterior gobierno. Esto no quiere decir que el anterior gobierno estaba haciendo las cosas bien. Nosotros creíamos que era absolutamente insostenible el proyecto, no solamente de materia económica, sino también de inserción en el mundo que planteaba el kirchnerismo. Ahora, resuelto eso, reinsertados de nuevo al mundo, normalizado el tema de los fondos buitres y el plano internacional, hemos crecido casi en un 30% de endeudamiento. El déficit fiscal sigue siendo exactamente igual que en el kirchnerismo, o sea, el 6,2%, si nosotros sumamos el déficit interno más de la balanza comercial. En definitiva, lo que te quiero decir es que en algunos aspectos se ha cambiado, pero no se ha dado un beneficio concreto hacia el pueblo, y no todo lo que es beneficioso para los trabajadores, el pueblo, es un populismo. Y cuando en realidad estás beneficiando a algunos sectores concentrados, y de hecho se lo ha beneficiado, se le han quitado impuestos a las mineras, se le han quitado impuestos a determinados sectores de lobby muy importantes en la Argentina, algunos eran importantes y necesarios y otros no tanto, como las mineras por ejemplo, estás haciendo una elección política. Entonces yo creo que hoy, cuando el presidente Macri podía realizar una gestión que además de modernizar, además de evitar el populismo, no dañe a los más necesitados. Un tercio de la población argentina está por debajo del nivel de la pobreza. Digo, hoy necesitamos políticas activas para proteger a ese sector. Y eso no es populismo. Eso es tener una política de contención social y una política de tinte cristiano, si usted me permite, o de tinte inclusivo, si lo queremos desde el punto de vista social. Y eso creo que todavía hoy en la Argentina, por lo menos en esta gestión, no se ha notado. Jairo, ¿para Argentina el peronismo quedará atrás? ¿Se inserta Argentina en el mundo de la modernidad? Sin duda, yo creo que los resultados de las últimas elecciones, hace escasas 4 o 5 semanas, demuestran dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, que la sociedad argentina es consciente que es necesario recomponer el camino y que la elección a favor, no solamente de los candidatos que apostaron por mantener ese poder y darle mayores alas a Macri, es muy importante, sino que hubo un retroceso fuerte del kirchnerismo, entendido como el justicialismo o simple y llanamente el liderazgo que todavía mantiene Cristina Fernández de Kirchner. Si bien ella ocupó un cargo para el Senado, hay que tener en cuenta que en sus bastiones políticamente electorales relevantes perdió terreno, y desde ese punto de vista yo creo que la izquierda, o por lo menos esa versión populista que tuvo el poder durante aproximadamente 12 años en Argentina, ya va a empezar a ser parte del pasado. Si a eso le sumamos los aires que se respiran en América Latina, lo que puede ocurrir dentro de muy pocos días en las elecciones en Chile y en otras elecciones en América Latina, yo creo que lentamente salimos de ese socialismo del siglo XXI perverso, de algunas expresiones moderadas pero igualmente perversas, como es el kirchnerismo. Yo creo que en estos momentos la centroderecha está tomando el poder en Argentina, pero también en el resto del continente. Una última pregunta, diputado, y le pido una respuesta corta. ¿Sigue siendo Cristina Fernández un referente político? Es una muy buena pregunta, y también con lo que decía el analista. Yo creo que es muy complejo el peronismo como para entenderlo o sintetizarlo en un minuto que me estás pidiendo. No es un referente ya hoy dentro de todo el peronismo. De hecho, gran parte de los gobernadores hoy no reconocen el liderazgo de Cristina Fernández. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner fundó un nuevo partido y no expresa en gran parte el ideario de lo que es el peronismo, ¿no? Que en gran parte también lo ha tomado. Muchos de los funcionarios que tiene hoy Macri provienen del peronismo. El presidente de la Cámara de Diputados, sin ir más lejos, un ex ministro de Economía como Alfonso Pratgay, y varios integrantes de su gabinete han pasado por el peronismo. Lo que ha ocurrido es que hay un debate que sí se tiene que dar en la República Argentina, es poner al peronismo en el siglo XXI siendo republicano, democrático, y evitar estos movimientos gregarios donde hay un líder que manda y todos los demás obedecen, y creo que eso es lo que expresaba la señora Cristina de Kirchner, y que sin lugar a dudas, coincido con ustedes, está totalmente acabado en nuestro país, aunque tenga todavía bastantes adherentes. Pues, Jairo, igual para ti, porque creo que, digamos, es el tema en este momento. Cristina Fernández sigue siendo un referente político con todos los procesos abiertos, con una solicitud de desafuero dentro de la Cámara que acaba de ganar.
No, para nada, yo estoy de acuerdo completamente con el diputado Grandinetti. Hay que tener en cuenta que si bien ella todavía tiene algunos electores y está claro que tiene la capacidad de movilizarse ella como senadora, difícilmente va a tener ese número importante de seguidores y de votantes. Si tú miras lo que ella representa hoy día por el proceso de desafuero que tú mencionas en un tema tan sensible como es las actividades dedicadas a encubrir quiénes fueron los autores del atentado de la ANMIA, pero también tiene imputaciones muy sensibles relacionadas con asociación para delinquir y otro tipo de causas penales, pues tú te das cuenta que no es un referente en términos morales y mucho menos en términos políticos. Pero Idania, si tú corres la cerca te llevas una sorpresa muy grande. La gran mayoría de las personas que hacen parte del círculo empresarial, institucional o político de los Kirchner igualmente tienen grandes líos. Hay unos que ya están en la cárcel, sí. Hay otros que tienen la barba en remojo esperando la orden de captura. Yo creo que ella ya no es un referente, ya no es una mujer que pueda tener la capacidad de concitar la atención de todos los argentinos, no solamente para ocupar un cargo importante, sino para volver a la Casa Rosada. Quiero agradecer a Alejandro Grandinetti, diputado nacional, vicepresidente del Frente Renovador. Buena tarde, gracias por acompañarnos. A ustedes ha sido un verdadero placer, que tengan buena jornada.